En este segundo módulo, Preevangelismo, encuentro con la comunidad, veremos historias de la Biblia que nos demuestran claramente los pasos que debemos tomar después de que los miembros de nuestras congregaciones han hecho un compromiso y están listos para empezar con los primeros pasos estratégicos antes de un esfuerzo evangelístico. En esta primera historia de la palabra de Dios, veremos lo que es el llamado. Cuando Dios manda, por medio de una visión, un llamado al apóstol Pablo. Nos dice la palabra que mientras Pablo y sus compañeros viajaban predicando el Evangelio de Jesús, Pablo tuvo una visión donde un hombre le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. A esta historia comúnmente se le llama la historia del llamado macedonio. Esta historia la encontramos en Hechos 15 del 36 al 41 y 16 del 1 al 15. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has tenido algún desacuerdo con un amigo que te ha impulsado a separarte de un grupo? ¿Qué es más importante para ti? ¿La unidad del grupo o el cumplir con una tarea encomendada? Ahora escuchemos la historia del llamado macedonio. Déjame contarte una historia. Después de viajar ya por algún tiempo con Bernabé, Pablo le dijo que regresaran a visitar las ciudades que habían visitado para ver cómo estaban los creyentes. Pero hubo un desacuerdo entre ellos sobre quién debiera acompañarlos y ahí decidieron separarse. Pablo escogió a Silas y Bernabé a Juan Marcos. Los creyentes se despidieron de ellos y los pusieron en las manos de Dios. Pablo y Silas estuvieron visitando varios pueblos, animando a los creyentes a continuar confiando en Jesús y muchos nuevos se agregaban a la iglesia. Fue en uno de esos pueblos que se unió a ellos Timoteo, un joven con muy buen testimonio. El plan de ellos era ir a Asia, pero el Espíritu Santo no los dejó. Trataron de ir a otra parte, pero tampoco los dejó el Espíritu. Al caer la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba que fuera allá a ayudarlos. Así que todos se prepararon para viajar, porque estaban seguros que Dios les estaba llamando para anunciar las buenas noticias a la gente de aquellos lugares. Pasaron por varios lugares hasta que llegaron a Filipos, una ciudad importante de la provincia y colonia romana. Un día de oración fueron al río y se encontraron a un grupo que se reunía ahí para orar. Entre ellos había una mujer comerciante de telas finas que amaba a Dios. Esta mujer se llamaba Lidia. Ella estaba muy atenta a lo que Pablo decía y creyó en Jesús. Luego se bautizó junto con otros miembros de su familia y les dijo, señores, si ustedes de veras me consideran una creyente, quédense por favor en mi casa. Y ellos aceptaron quedarse en la casa de esta nueva creyente. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Por qué quería Pablo regresar a las ciudades que ya había visitado? Ya con un nuevo acompañante, planeaban ir a Asia. ¿Por qué no fueron? 3. ¿Por qué decidieron ir a la región de Macedonia? 4. ¿Cuál era el propósito del grupo de las mujeres que se reunía en el río? 5. ¿Qué evento importante sucedió en aquella reunión de mujeres? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Piensas que fue plan de Dios la separación de Pablo y Bernabé? 2. ¿Piensas que fue plan de Dios el frustrar los planes de viaje que tenían? 3. ¿Piensas que fue un plan de Dios la conversión de Lidia? Por último, quiero que discutan en sus grupos
estas preguntas de aplicación. 1. ¿Cuánto te preocupas tú por aquellos a quienes les hablas de Cristo? 2. ¿Has sentido tú alguna vez que el Espíritu Santo se opone a tus planes? 3. ¿Piensas que hay ventaja en reunirse en grupos pequeños además de las reuniones con toda la iglesia? 4. ¿Qué piensas tú del bautismo? ¿Es importante o no es muy importante? En nuestra segunda historia, veremos cómo las buenas nuevas de salvación en Jesús están llevándose cada vez más lejos y más rápido. Aquí la historia nos habla de cómo Pablo y Bernabé, misioneros, fueron comisionados para llevar las buenas nuevas a otros pueblos. Esta historia la encontramos en Hechos 13, versículos 1 al 52. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has tenido experiencia en viajar lejos del lugar donde vives? ¿Te has encontrado a alguien que contradice todo lo que quieres comunicar? Ahora, escuchemos la historia de cuando Pablo y Bernabé van a Chipre y Asia. Déjame contarte una historia. Un día, mientras Pablo y Bernabé estaban con la iglesia de Antioquía, mientras ellos estaban adorando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Así que les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Ellos se embarcaron y llegaron a la isla de Chipre. Allí comenzaron a hablar de Jesús en varios lugares y al llegar a una de las ciudades, el gobernador los mandó llamar porque quería escuchar el mensaje de Dios. Pero había allí un brujo llamado Bar Jesús que decía hablar de parte de Dios y no quería que fueran a verlo. Como éste era amigo del gobernador, tenía miedo que se volviera creyente en Jesús. Entonces, Pablo lo confrontó y le dijo: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. Dios te va a castigar y vas a quedar ciego. Y al instante quedó ciego. Cuando el gobernador vio esto, se maravilló de las enseñanzas acerca de Jesús y creyó en él. De allí, Pablo y sus compañeros viajaron a Asia para visitar algunas ciudades y luego regresaron a Antioquía. Un día sábado fueron al templo y alguien leyó un pasaje de las Sagradas Escrituras. Al terminar, los líderes les preguntaron si tenían algún mensaje de ánimo para la gente. Entonces, Pablo se puso de pie y comenzó a hablarles de cómo Dios había libertado a sus antepasados israelitas de la esclavitud, cómo los había guiado y cómo los había guardado por tantos años. Les dijo cómo Dios enviaría a uno de la descendencia del rey David para salvar al pueblo de Israel. Y esto se cumplió en Jesús, a quien mataron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y ahora Dios perdona a todo aquel que cree en Él. Nunca dejen de confiar en el amor de Dios, les dijo. En la siguiente reunión, casi toda la gente de la ciudad se reunió para oír la palabra de Pablo y Bernabé. Pero a los judíos les dio envidia y los criticaron y los insultaron. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron: nuestra primera obligación son ustedes, los judíos. Pero como ustedes rechazan el mensaje, ahora lo vamos a anunciar a los que no son judíos. Estos se alegraron y muchos creyeron el mensaje y recibieron el poder del Espíritu Santo. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué mensaje recibió la iglesia de Antioquía mientras oraban y ayunaban? 2. En la isla de Chipre, ¿por qué quedó ciego el brujo Bar Jesús? 3. ¿Cómo reaccionó el gobernador al ver aquel milagro? 4. Ya en Antioquía, ¿qué mensaje les dio Pablo a los judíos? 5.
¿Qué buena noticia recibieron los no judíos y cómo reaccionaron? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Crees que Dios continúa dirigiendo a su iglesia directamente? 2. ¿Qué piensas que puede convencer más, un mensaje o un milagro? 3. ¿Por qué piensas que los judíos no fueron ni son muy receptivos al Evangelio de Jesús? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Has recibido tú alguna vez un mensaje que sabes que viene de Dios? 2. ¿Qué harías tú si alguien te estorbara cuando comunicas el Evangelio? 3. ¿Alguien ha aceptado a Jesucristo por tu mensaje? ¿Cómo te sentiste? 4. ¿Te dan celos o te alienta cuando un conocido tiene éxito al evangelizar? El Señor Jesús acaba de hacer unos milagros muy poderosos delante de sus discípulos y de mucha gente. Ahora vemos cómo los discípulos o seguidores de Jesús son enviados a los pueblos para que anuncien el reino de los cielos. Esta historia se encuentra en Lucas 9 del 1 al 6 y 10 del 1 al 12 y 17 al 20. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has estado en alguna situación lejos de tu casa donde no tienes ni un centavo y no conoces a nadie? ¿Te animarías a ir a una casa a pedir que te hospeden por unos días y te den de comer? Ahora, escuchemos la historia Jesús envía a los 70. Déjenme contarles una historia. Jesús reunió primero a sus 12 discípulos para enviarlos a predicar el reino, echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni siquiera dinero o ropa extra. A la casa donde lleguen, quédense ahí hasta que se tengan que ir. Y en los pueblos que no los reciban, sacúdense el polvo de sus pies delante de ellos. Y pasaban ellos por todos los pueblos anunciando el evangelio y sanando a las gentes. Después, el Señor escogió a otros 70 y los envió de 2 en 2 para que fueran delante de Él a todos los lugares donde Él había de ir y les dijo, la verdad es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Y les dijo también que en la casa donde entraran dijeran, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, esa paz vendrá sobre él, y si no, se regresará a ustedes. En la ciudad donde los reciban, sanen a los enfermos y díganles que el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Y donde no los reciban, sacúdense también el polvo de los pies. El que los oiga a ustedes, a mí me oye. Y el que los desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a mi Padre. Cuando regresaron los 70, estaban muy contentos. Y decían, Señor, en tu nombre aún los mismos demonios se sujetaban a nosotros. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les doy el poder de aplastar serpientes y escorpiones y sobre la fuerza del maligno, y nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Para qué envió Jesús a sus seguidores a visitar los pueblos? 2. ¿Qué les ordenó hacer si no eran bien recibidos? 3. ¿Qué urgencia les mencionó Jesús a los 70 que estaba enviando? 4.
qué deberían buscar en una casa para poder quedarse allí y qué deberían hacer en el pueblo que los recibiera. 5. Los discípulos volvieron felices, pero ¿de qué deberían estar más felices? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Piensas que los milagros fueron esenciales en el anuncio del reino? 2. ¿Piensas que el anuncio del reino tiene la misma urgencia hoy día? 3. ¿Crees que es importante buscar al hombre de paz en todo lugar para que tu trabajo sea más efectivo? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Qué piensas que es más efectivo para ti? ¿Evangelizar solo o en pareja? 2. ¿Piensas tú que el llamamiento urgente a evangelizar te implica a ti también? 3. ¿Qué características buscarías en un hombre de paz? ¿Las tienes tú? 4. ¿Qué te haría más feliz a ti? ¿El hacer milagros o saber que tu nombre está escrito en los cielos? En esta cuarta historia, vemos que después de que Dios ha sacado con mano fuerte al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos se encuentran frente a la tierra que les fue prometida desde sus ancestros. Y Moisés envía espías a investigar para tener un claro panorama de lo que encontrarán en la tierra prometida y así poder armar una estrategia de conquista. Esta historia se encuentra en el libro de Números 13:17 al capítulo 14:24. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has tenido la experiencia de ir a un lugar sin tener una idea de cómo es? ¿Piensas que para cada proyecto se debería hacer una investigación antes de su ejecución? Ahora escuchemos la historia de espías en la tierra prometida. Déjame contarte una historia. Al estar nuevamente frente a la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que escogiera 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus que componían el pueblo, que los enviara a explorar la tierra donde iban a vivir. Después de escogerlos, los envió y les pidió que vieran el país y la gente, que vieran si eran muchos y si eran fuertes, que vieran si las ciudades estaban protegidas o no, si había muchos árboles y tenían mucho fruto, y si el fruto era bueno, que trajeran algo de lo que la tierra producía. Y los espías entraron a aquella tierra para verla y luego preparar el reporte. Pronto descubrieron que era el tiempo de la cosecha de uvas, así que de regreso cortaron un racimo que era tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos. Y trajeron también otros frutos. Pero mientras espiaban la tierra, se encontraron con unos hombres bastante grandes y les dio miedo, pero continuaron viendo la tierra. Después de 40 días, regresaron para dar su reporte a Moisés y a todo el pueblo. El territorio es muy fértil y siempre habrá alimento, dijeron. Pero la gente que vive allí es muy fuerte y las ciudades están muy bien protegidas. Hasta vimos a unos gigantes. Al escuchar esto, la gente comenzó a murmurar. Pero Caleb, uno de los espías, les dijo, nosotros no podemos conquistar esta tierra. Pero los otros espías decían, no vamos a poder vencer a esta gente. Es muy poderosa. Nosotros parecíamos como grillos delante de ellos. Y el pueblo comenzó a llorar y a quejarse contra Moisés. Cuando el pueblo comenzó a pensar en elegir a otro líder que los llevara de vuelta a Egipto, Josué y Caleb, dos de los espías que habían ido a explorar el país, dijeron a todo el pueblo, escuchen, el territorio es bueno y siempre habrá alimento. Además, recuerden que Dios nos ama y nos va a ayudar a conquistarlo. No tengan miedo. Nosotros contamos con la ayuda de nuestro Dios y ellos no. Pero la gente no quería escucharlos y quería apedrearlos. Entonces Dios se apareció en el santuario con toda su gloria delante de ellos y le dijo a Moisés,
Después de haber hecho tantos milagros delante de ellos, ¿todavía no creen en mí? Dios quiso terminar con todos ellos, pero por la intervención de Moisés los perdonó. Y Dios le dijo a Moisés: ninguno de estos verá la tierra que yo les prometí. Solo Caleb y Josué entrarán junto con sus hijos, porque ellos sí creyeron en mi promesa. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué deberían ver los espías en la tierra que iban a conquistar? 2. ¿Qué fue lo que asustó al pueblo al escuchar el informe de los espías? 3. ¿Por qué Caleb pensaba que sí podían conquistar la tierra? ¿Qué quería hacer el pueblo con Josué y Caleb? 5. ¿Cuál fue el castigo de Dios para el pueblo por su falta de confianza en él? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. 40 años viendo el poder de Dios. ¿Crees que estaban listos para triunfar? 2. Si Dios iba a estar con ellos durante la conquista, ¿por qué tenían temor? 3. ¿Crees que el pueblo merecía el castigo que Dios decidió para ellos? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Crees que deberíamos de pensar en las consecuencias de nuestras acciones antes de proceder? 2. ¿Crees tú que la madurez cristiana debe mostrarse con nuestra fe y compromiso con Dios? 3. ¿Has estado dispuesto a tomar riesgos si Dios ha prometido estar contigo? 4. Si le has fallado a Dios en algo, ¿has aceptado bien las consecuencias? El pueblo de Israel ya está dentro de la tierra prometida. Ahora hay que conquistarla y el primer desafío es la ciudad de Jericó. Una ciudad bien fortificada donde solo con la ayuda de Dios podrán conquistarla. Vamos a escuchar la historia de la conquista de la tierra. También pongamos atención para ver cómo ellos encuentran una mujer de paz que les ayuda de gran manera. Esta historia se encuentra en Josué 6, del 1 al 25. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Te imaginas derrumbando unas murallas solo con gritos? ¿Cómo te imaginas una ciudad que está totalmente maldecida por Dios? Ahora, escuchemos la historia de la conquista de Jericó y Rahab, la mujer de paz. La ciudad de Jericó estaba cerrada. Nadie entraba ni salía por temor al pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo a Josué que él ya le había entregado la ciudad, el rey y sus varones de guerra. Ahora, le dijo, rodea la ciudad con todo el ejército, yendo alrededor de la ciudad por 6 días, una vez por día. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día dale 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerpo de carnero, cuando oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces el pueblo subirá y cada uno irá hacia adelante. Luego Josué dijo a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto y que 7 sacerdotes llevaran bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Después que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Parte del ejército iba delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y otros iban tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo que marcharan en silencio hasta que él diera la orden.
Entonces griten. Una vez que Josué dio a todos las instrucciones que Dios le había dado a él, hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y ahí pasaron la noche. Y al día siguiente, los sacerdotes tomaron el arca del Señor y los que llevaban las bocinas iban tocando y el ejército marchaba con ellos. Y así lo hicieron cada día por 6 días. El 7º día se levantaron muy temprano y le dieron 7 vueltas a la ciudad. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Destruyan todo, porque esta ciudad ha sido maldecida por el Señor. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en su casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos para que no fueran arrestados. Y así fue como sucedió. Cuando el pueblo de Dios comenzó a gritar, las murallas de Jericó principiaron a desmoronarse y los israelitas entraron y destruyeron todo lo que tenían frente a ellos. La ciudad fue totalmente destruida junto con sus habitantes. Solo Rahab y toda su familia fue salvada de la terrible destrucción. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando los israelitas estuvieron cerca de Jericó? 2. ¿Cuántas vueltas debían dar los israelitas a la ciudad de Jericó para conquistarla? 3. El 7º día, ¿cuántas vueltas deberían dar y qué tenían que hacer? 4. ¿Qué orden les dio Dios en cuanto a la ciudad de Jericó? 5. ¿Por qué deberían respetar la vida de Rahab la ramera y la de su familia? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. Número 1. ¿Crees que algunas veces Dios da la victoria antes de que principie la lucha? 2. ¿Qué piensas de las cosas inusuales que algunas veces hay que hacer para recibir una gran bendición? 3. ¿Qué piensas del hecho que Dios haya pedido el salvar a una ramera? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Has tenido la experiencia de escuchar o sentir que Dios te está guiando? 2. ¿Estarías dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios te ordene para recibir una bendición? 3. Si Dios te ordenara destruir totalmente algo de mucho valor porque Él lo considera malo, ¿lo harías? 4. ¿Estarías dispuesto a presentarle el Evangelio a las prostitutas?